Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. ¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas en el Señor? Qué gusto saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo e invitarles a que conmigo podamos vivir este tiempo de reflexión a través del programa La Palabra del Pastor. Nos hemos reunido para recordar este 28º domingo del tiempo ordinario. Han pasado ya 28 semanas. Qué rápido, ¿verdad? ¿Cómo va transcurriendo el tiempo? Pero para un cristiano el transcurrir del tiempo no es una cuestión simplemente del calendario o de fechas que pasan inexorablemente, sino que es también la visión de percibir la acción de Dios en cada instante y en cada momento de nuestra vida. Y descubrir hasta en las circunstancias negativas o dolorosas que en algunos momentos pueda como sombrear o colorear nuestra vida, pues descubrir ahí que el Señor se hace presente. Una vez más, pues, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa. Entramos a la primera lectura que nos va a recordar una enseñanza del libro de la sabiduría. Y está tomada precisamente del mismo libro. Dice así: supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y a tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No le igualé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena, y ante ella la plata es como el barro de la calle. La quise más que a la salud y a la belleza, la prudencia, y preferí tenerla como luz para que su resplandor no tuviera ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, y en sus manos había riquezas incontables. Muy bien, este es el texto del domingo de la primera lectura, que nos habla precisamente de la prudencia, la sabiduría divina que proviene de Dios y que es en comparación con los bienes de la tierra, los bienes materiales. No hay punto de comparación la sabiduría ni con el oro, ni con la plata, ni con todas las riquezas, ni con todas las bellezas de este mundo. Su valor, su precio es inconmensurable, porque precisamente la sabiduría que se expresa en la virtud de la prudencia es el arte de vivir bien. Es la manera como uno intuye o olfatea o percibe qué cosa hacer, cómo hacerlo, y precisamente y sobre todas las cosas no caer en los grandes engaños que a veces podemos nosotros caer. Ese es el tema fundamental. Cómo no vivir engañados de las cosas efímeras. Cómo no caer en las redes de lo que en un momento a nosotros nos parece que es lo mejor, que es el placer sumo, que es la felicidad absoluta. Y resulta que después, con el paso de los años, uno descubre que aquella opción, que aquella decisión o lo que había por tanto tiempo luchado y esmerado y haber puesto todo su esfuerzo, resulta que solamente era eso, una paja que arrebata el viento, una simple brisna de una tarde de verano que ya no vuelve más, que simplemente fue un baladí. Fue algo que en ese momento me pareció
que era lo más grande, lo más hermoso, lo más bello. Y me aloqué, por decirlo de alguna manera. Perdí el sentido, perdí la sensatez, perdí la lógica para poder evaluar las cosas con prudencia y simplemente me aferré a aquello o a aquella persona con tanta fuerza, con tanta vehemencia, que luego el fracaso fue muy grande. De eso se trata. Esa es la enseñanza que nos da el libro de la sabiduría. Por eso que tanto la exalta la sabiduría, la prudencia, más que a tronos y a cetros, más que a todas las riquezas, más que a una piedra preciosa, más que el oro, más que la plata. Es decir, no tiene punto de comparación la sabiduría. El hombre sabio es el hombre que sabe elegir bien y sabe elegir en cada momento lo que mejor le conviene. Por eso creo yo que es muy importante pedirle al Señor y al Espíritu la sabiduría encarnada, que nos conceda el don de la sabiduría, el ser prudentes en cada momento de nuestra vida. Pero ¿dónde vamos a encontrar esta prudencia, o cómo la vamos a percibir, o cómo vamos nosotros a hacer como que la sabiduría llegue a nosotros con fuerza? La segunda lectura, el autor del libro a los Hebreos dice lo siguiente, nos da la pista. La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, articulaciones y médulas, juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada, todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Queremos ser sabios, descubramos la sabiduría en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Queremos ser prudentes y actuar con prudencia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice el Señor, el Padre, que ha creado todo? Entonces busquemos. ¿Dónde buscamos el ser prudentes? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos formamos para vivir con esa sensatez? Porque dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es más cortante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, articulaciones y médulas, juzga los deseos e intenciones del corazón. Juzga los deseos y las intenciones del corazón. Aquí está el secreto, queridos hermanos. Aquí está, para precisamente ser sabios y ser prudentes, la palabra de Dios viene a nosotros para ilustrar, iluminar nuestras acciones, para que nuestras acciones siempre estén orientadas según Dios. Y esto es tan importante porque hay un tema que nosotros a veces no sabemos, muchas veces no sabemos actuar con esa prudencia y esa mesura. Y es con referente a los bienes de la tierra, es con referencia al tema de la posesión de bienes y del dinero, que nos va a hablar el Evangelio. El evangelista Marcos va a tratar, o va a desarrollar, o va a contarnos una escena, una conversación que Jesús tuvo con un joven que quiso hacer una pregunta muy importante. Vamos a leerla. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. El joven le contestó: Maestro, todo eso
lo vengo cumpliendo desde pequeño. Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Pero el abatido por estas palabras se fue entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras, pero Jesús continuó hablando: qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello que pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos, al oír esto, se espantaron y comentaban entonces: ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no lo es para Dios, pues Dios lo puede todo. Pedro entonces le dijo: mira, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó: les aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierra por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, en casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras con persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. Palabra del Señor. Entonces retomamos la primera idea que le hemos desarrollado en las dos lecturas: pedir la sabiduría, instruirnos, educarnos a través de la palabra de Dios, que nos enseña a ser sabios y prudentes. Y ahora pasamos cómo ser sabios y prudentes con relación a los bienes materiales. ¿Qué valor le damos? ¿Qué significado tiene para nosotros? Hay una frase que leí una vez que decía lo siguiente: un hombre tan pobre, que no tenía más que dinero. Había un hombre tan pobre, pero tan pobre, que no tenía más que dinero. Fíjense esta frase, queridos hermanos. Quiere decir que el dinero no lo es todo. No lo es todo, es algo, pero no lo es todo. Y el todo, el adverbio de totalidad, implica lo absoluto, lo que puede saciar plenamente, lo que colma suficientemente, lo que sacia, lo que ya podría yo decir: ya no apetezco más, ya estoy totalmente saciado, ya no necesito más. Pues bien, el dinero no puede permitir que yo diga eso. Los bienes de la tierra no me van a hacer a mí decir: ya estoy plenamente saciado, ya he conseguido todo. No, lo es una parte. Había un hombre tan pobre, que solo tenía dinero. Y hoy en día el mundo y las sociedades opulentas son unos pobres que solamente tienen dinero y que precisamente han hecho el terrible negocio, el más pésimo negocio de sus vidas: el vender los valores humanos, el amor a los mayores, a los ancianos, el esconderlos en lugares o psiquiátricos o de reposo para que no molesten. Y a los niños también. Han sido los niños asesinados para que la sociedad viva su riqueza. Se ha talado el árbol de raíz y en la copa. ¿Y ese árbol cómo va a vivir?
Pero dice, estoy lleno de frutos, ¿sí? ¿Y cuánto te va a durar tus frutos? Y vemos ahora que los grandes problemas de la humanidad se debate precisamente en el mal uso que hace de los bienes terrenos. Sin ir más lejos, los encuentros mundiales para tratar sobre el asunto del medio ambiente, de la crisis climática, para que no suba más de 2 grados la temperatura, porque los efectos serían desastrosos para la humanidad. El uso indiscriminado que se hace de los recursos o de los productos que luego producen todos estos inquinamientos, todos estos envenenamientos, todo este smog. Pero claro, la sociedad ha vendido a precio de nada, por una estabilidad, por un estatus de vida que tiene que ver mucho con el estómago. El vivir bien, el estar bien. No importa después qué pase. Por más que se quiera esconder la verdad. Pero qué terrible es cuando una persona, estando ya en la fase terminal, hay esa tendencia a querer desaparecerla. El caso de aquella niña española que decidieron no darle ya los alimentos para que muriera. En contra de había un grupo fuerte que apoyaba la defensa de esta niña. No la querían ver sufrir. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. No queremos sufrimiento. Y por lo tanto fuera, nadie nos tiene que molestar, nadie nos tiene que inquietar. Esta sociedad es perfecta. Esta sociedad, la sociedad que hemos creado, la sociedad del bienestar. Claro, unos más que otros, obviamente. Y sigue siendo escandaloso los millones y millones de hombres que mueren, y mujeres y niños que mueren de hambre. Y es escandaloso, mucho más todavía, ver cómo miles de personas, los nuevos genocidios que hoy día realizan, el sacarlos de sus tierras por razones de su religión, de su fe, el que otros países no los quieran recibir porque el equilibrio. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Nos van a quitar el pan de la boca. Ya se inventó. Eso de la bomba atómica fue en la década de los 70 y ya hasta habían puesto fecha que el mundo se iba a acabar. Ya estamos en los 2015. Qué duro y qué difícil le resulta al hombre sabio, con la sabiduría humana, no de Dios, el reconocer que se ha engañado. Claro, queridísimos hermanos, aquí hay una cuestión, y con todo respeto, pues hay en el mundo tantos sabios que dan charlas y conferencias y escriben libros y son candidatos a premios, al premio Nobel y todo lo demás, y expresan su teoría, la teoría de acá, la teoría de allá, el señor que dice sobre la capa de ozono y todo lo demás, todo sin Dios evidentemente. Y nos hemos olvidado de aquellos sabios, verdaderamente sabios, que son nuestros abuelos y nuestras madres, que sin haber ido a las universidades, sin haberse quemado tanto las pestañas y los codos sentados en los libros, pero han hecho una gran tesis en la práctica, la tesis del servicio, la tesis de gastar la vida por los demás. Una vida plena, una vida al servicio de su familia, de su esposo, de sus hijos.
ya han sacado hogares, ya han sacado sociedades. Pero estos no son los sabios que ahora interesan, son los otros. Son los otros sabios, los que se reúnen en grandes hoteles 5 estrellas, 6 estrellas, para ver cómo van a superar el hueco negro que hay no sé dónde, y luego esto y lo otro. Y terminan, claro, cada discurso son en dólares, por supuesto. Y luego pasajes y todas esas cosas, ¿no? ¿Y todo eso por qué? Porque la sabiduría, el saber vivir bien, proviene de Dios. Pero llamaría la atención porque se dice, pero eso es confesional. La sociedad ya no puede ser confesional, es atea, es agnóstica. Sí, pues, sí, claro, es así. Y mientras tanto seguiremos en reuniones. Alguien decía que cuando venga el Señor nos va a encontrar reunidos pero no unidos. Y yo estoy seguro que sí. Nos va a encontrar en asambleas, en congresos, en rueda de prensa, en círculos menores, en sínodos, en tantas cosas. Reunidos pero no unidos. No unidos. Porque la unidad es un don de Dios. La verdadera comunión de los hermanos es repartir los bienes. Qué bueno la lectura, qué interesante se presenta el texto de San Marcos. Un hombre que le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y la pregunta, ¿y quién ahora se interroga por la vida eterna? Todos queremos vivir el ya, el ahora. Nos preparamos para tal cosa. Hoy sábado todo el mundo sale y se prepara por la tarde, se acicala, se va a la peluquería, se prepara porque hay que ir a la fiesta, hay que ir a esta reunión, hay que ir al otro. Al día siguiente uno se levanta a las 12, si hay tiempo en la noche se va a misa para tranquilizar la conciencia. Vivimos en una especie de sociedad narcotizada por adquirir y poseer los bienes de ahora. Se nos va la vida. Nos va la vida y es ahí el problema. Que cuando viene un problema, precisamente por haber vivido mal, no por haber vivido según Dios. Nadie se ha ido al otro mundo porque ha sido mortificado. Al contrario, nos vamos de este mundo por los desarreglos que se cometen, por todos los desmanes que se cometen, por los pecados de gula, por los pecados de lujuria, por los pecados de ira. Por eso nos vamos de este mundo. No nos vamos porque somos buenos, queridos hermanos. Seamos honrados, seamos honestos. Y encima todavía queremos seguir engañándonos que esta sociedad es perfecta porque el dinero lo puede todo. El dinero no lo puede todo. El dinero no lo puede todo. Había un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solamente tenía dinero. Y eso es lo que tantas veces queremos nosotros. Sociedades pobrísimas. Quiero terminar con una anécdota. Me van a disculpar que cuente algo personal. Me van a disculpar, Cuando yo era rector, años atrás, rector de un seminario, pues tenía a veces que viajar a otros lugares para pedir ayudas. Era rector de un seminario que tenía 70 jóvenes y no teníamos dinero para llevar esto y buscábamos, trabajábamos y hacíamos actividades y todo. Y recuerdo que una vez fui a un país y después de misa yo me ponía con una canastita a pedir la colecta. Y yo sentía en el fondo de mi corazón que en este lugar donde yo me encontraba, que era colmado de rascacielos y del el templo del bienestar y de todo y del consumismo,
me agobiaba, hasta que una vez, bueno, yo tenía que celebrar la misa para poder explicar y predicar, ¿no? Y una vez, yo no hablo el inglés, lo entiendo más o menos, pero no lo hablo. Y había un diácono permanente a mi lado que me traducía lo que yo iba a decir. Y había preparado la homilía, y que iba a hablar: ayúdennos por favor, que somos del tercer mundo. Y la verdad que en ese momento sentí en el interior, en mi corazón, como un desafío, como una indignación. Y les dije a los fieles, estaba la iglesia abarrotada, estas iglesias modernísimas, le dije: miren, queridos hermanos, yo no sé hablar inglés, vengo de un país que dicen que es del tercer mundo, que es pobre, pero si ustedes me dan a elegir, yo prefiero quedarme con mi pobreza y no con la de ustedes, porque la de ustedes es escalofriante. La de ustedes, su pobreza en medio de su riqueza y su opulencia, les hace muertos en vida. Yo terminé la homilía convencido de que me iban a botar de la iglesia y que no me iban a dar ni absolutamente nada. Pues esa misa, ese día recibí más de la cuenta. Creo yo que el secreto está en no obsesionarnos de las cosas y que lo primero es Dios. Nada te turbe, nada te espante, todo se muda. Quien a Dios tiene, todo lo alcanza. Solo Dios basta. Quedémonos con la poesía que más o menos le he dicho chapurreada de Santa Teresa de Jesús. Quisiera quedarme con la última expresión: solo Dios basta. ¿Quién me diera a mí altoparlantes para ponerlos en las esquinas de los 4 puntos cardinales del mundo y poder gritar con viva voz en todos los idiomas? Entiendan, sociedades, hombres y mujeres, solo Dios basta. Que nos bendiga el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima semana. Les espero en la misa del 18, Señor de los Milagros. Hasta pronto. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.